Les envío un abrazo muy fuerte y muchas, pero muchas bendiciones. Quiero iniciar haciendo una oración, encomendándonos en esta hora en los brazos de nuestro Señor. Oh Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, creyendo que tú mismo eres la palabra. Jesús, tú eres el verbo, la palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es creadora. Todo el universo fue constituido por medio de tu palabra, por lo tanto ella tiene poder. Señor, ruego que esta palabra pueda penetrar, pueda perforar todo corazón duro. En esta hora, Señor, toda mente distraída pueda ser vuelta a ti, Jesús. Tu palabra pueda destruir toda fortaleza, todo concepto. Señor, en esta hora nos humillamos delante de ti creyendo, Señor, que no hay un Dios como tú. No hay un nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de ti nada podemos hacer. Señor, aquí estamos, rendidos a ti, creyendo, Señor, que tú en esta hora tomas el control, el dominio de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor, del tema tecnológico, del internet, para que tu palabra pueda llegar, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, pueda traer vida, liberación, renovación, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta noche hay un tema muy interesante, de suma importancia. Cada vez que tengo la oportunidad de hablar la palabra de Dios, siempre en mi corazón están todas las edades de la iglesia. Este mensaje está dirigido a
todos los hermanos en sus diferentes edades en la iglesia, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios creamos que somos ministros, siervos, servidores en un nuevo pacto. Tú y yo somos servidores. Le servimos al Señor en esta era, en este nuevo pacto. Pero el encargo que Dios trae en esta noche, mis hermanos, es el siguiente. No solamente tengo que ser convencido que soy un ministro, sino también necesito ejecutar, desarrollar, cumplir el ministerio que me fue encomendado. Hay una escritura que quisiera leer. Les invito a buscar en sus Biblias Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. Hermanos, he sido alumbrado, he sido afectado por la luz de esta palabra, porque la experiencia del apóstol Pablo es que él se entregó por completo, no estimó su vida, no perdía el tiempo. Era un hombre con total determinación para poder cumplir el ministerio que le fue encomendado. Esa fue la vida de Pablo. Ahora, en cuanto a nosotros, de la misma manera, Dios nos entregó en nuestras manos un ministerio. Y este ministerio, como lo hemos venido hablando en otras reuniones, es desarrollar la vida de Dios, la vida santa de Dios, la vida eterna de Dios, no solamente en nosotros, sino también en otras personas, en hermanos, cuidando, pastoreando a hermanos, pero también predicando la palabra de Dios. O sea, el ministro del nuevo pacto toma la palabra de Dios, el cual contiene la vida eterna de Dios, y esa palabra es trabajada en la persona del ministro, pero también en otros. ¿Quiénes son los otros? Por un lado, nuestros hermanos, pastoreándolos, dándoles palabras de aliento, de fortaleza, palabras que puedan levantar sus rodillas paralizadas, pero también, hermanos, contactar personas y predicarles el Evangelio. En este mismo versículo, el Evangelio de la gracia de Dios. Quiere decir que en este ministerio está implícito el Evangelio de la gracia de Dios. No podemos solo alimentarnos a nosotros mismos, sino necesitamos difundir la palabra de Dios en muchas personas que no conocen aún a nuestro Señor. Ahora viene lo bueno. Como servidores, como ministros de este nuevo pacto, como hijos de Dios que le sirven a su Señor,
necesitamos desarrollar este ministerio usando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, vamos en esta noche a ver dos aspectos, dos lados. Por un lado tenemos la palabra en su aspecto fundamental y por otro lado tenemos la palabra en su aspecto profético. ¿Cómo así, hermano Eduardo? Yo pensaba que era lo mismo. Hermanos, en esta noche vamos a abrazar esta palabra. Vamos a abrir nuestro corazón. Oro al Señor que abra nuestro entendimiento, porque la palabra fundamental habla del depósito que tú y yo tenemos por medio de leer la Biblia, estudiar la Biblia, por medio de estudiar libros espirituales donde nos enseñan la palabra de Dios, por medio de esas notas que tomamos en nuestras reuniones de iglesia, conferencias, toda esa información maravillosa, rica, que hemos asimilado, aprendido durante todos estos años, están guardadas en nuestro corazón como un gran depósito, ¿sí? Vamos a imaginarnos un gran depósito, donde está la palabra que hemos aprendido, que hemos estudiado, que hemos disfrutado durante mucho tiempo. Esa es la palabra fundamental. Pero la palabra en su aspecto profético es aquella palabra que en el momento nos da una dirección y una visión espiritual para poder tomar decisiones, saber hacia dónde vamos como iglesia. Yo le pido al Espíritu Santo que ilumine tu entendimiento, porque mi anhelo es que todos comprendamos esta palabra. Me imagino que algunos hermanos dirán, pero es que el hermano Eduardo repite mucho. Me gusta reiterar para que todo quede bien claro. Tú eres un servidor, un ministro. Debemos estar convencidos que lo somos, pero también debemos entender que hemos recibido un gran ministerio que debe ser desarrollado, ejecutado. Y ese ministerio se desarrolla usando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae vida, la que trae edificación, liberación, consolación. La palabra de Dios es la que es creadora. La palabra de Dios es la que usamos porque es la herramienta que Dios usa para traer crecimiento a su iglesia. Por lo tanto, hermanos, es necesario usar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene dos aspectos. Número uno, su aspecto fundamental, que es el depósito, las enseñanzas, las doctrinas, el conocimiento que hemos ganado durante mucho tiempo. Pero también en su aspecto profético, que es esa palabra que nos da dirección, que nos da una visión para dónde tenemos que emprender su iglesia, hacia dónde va. Su iglesia necesita dirección. Esto lo vamos a confirmar todo con la palabra de Dios. Quisiera hacer una breve inserción para desarrollar este tema tan delicioso, tan maravilloso. Hay dos palabras que representan o ilustran mucho lo que estamos hablando. Cuando leemos en la Biblia la palabra de Dios, en el original griego,
tiene dos referencias. Una es la palabra logo y la otra es la palabra rema. Repito, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuando leemos la palabra de Dios, tiene dos aspectos. Uno es logo y uno es rema. Entonces, la palabra logos es como ese gran estanque, es como ese gran depósito donde está contenida toda la palabra de Dios, lo que les hablé hace unos minutos. Y cuando mencionamos la palabra rema, es una palabra que tiene una aplicación, que satisface nuestras necesidades y puede suplir en alguna necesidad que tengamos. Esta palabra rema también nos da dirección para tomar decisiones correctas. Les voy a poner un ejemplo muy exacto de lo que estoy hablando. Ustedes recuerdan ese pasaje de Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 4. Está escrito: el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos ese versículo, ¿verdad? Muy conocido, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí la palabra en el original griego es rema. Fue una palabra instantánea que suplió una necesidad. Recordemos que Jesús había ayunado por 40 días, 40 noches, tenía hambre y Satanás le ofreció convertir unas piedras en pan. Por lo tanto, él fue tentado. Jesús tenía 40 días de ayuno y le dio hambre. Ya tenía una necesidad. Por lo tanto, Satanás aprovechó y le ofreció convertir las piedras en pan. Entonces Jesús saca la palabra rema y le dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La rema es esa palabra instantánea, es esa palabra que fluye en el momento que más lo necesitamos. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene esos dos aspectos. En Jesús estaba el depósito, porque ese versículo que citó Jesús es un versículo que está en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesús lo saca del depósito y lo habla como rema. Gloria a Dios, hermanos. Hay un hermano que escuché que para que se le grabara la palabra griega logos, él lo ilustra como un lago. Logos, lago. O sea, imagínese un lago, imagínese un estanque, imagínese un depósito donde está la palabra de Dios. Y rema, el hermano creo que utiliza la palabra regar o río, donde la palabra que está contenida en un estanque fluye para suplir una necesidad. Bueno, hermanos, esta inserción que acabo de hablar es para reforzar que como servidores del nuevo pacto necesitamos la palabra de Dios en su aspecto logos, que es el depósito, que es el conocimiento, pero también necesitamos la palabra rema, que fluye, que nos muestra una necesidad para suplir y que también nos ayuda a darnos dirección y visión.
Aleluya. Entonces, mis hermanos, retomando nuestra labor como servidores, como ministros, es necesario leer Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas 4:6. Puede tomar nota. Los que están tomando apuntes, y podemos leer en nuestras Biblias. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este es un versículo un poco fuerte. Seguramente la percepción de este versículo es que es algo fuerte, pero es un versículo que ilustra cómo su pueblo en aquella época del profeta Oseas se olvidó de la ley de Dios. Ellos tenían o podían leer y practicar, conocer la ley de Dios, pero no lo hicieron. Por lo tanto, la consecuencia fue perecer. Quiere decir, hermanos, que es muy importante el primer aspecto de la palabra, y es el aspecto fundamental: estudiar la palabra de Dios. Los jóvenes, las hermanas, los hermanos de la tercera edad, debemos todos estudiar la palabra de Dios. Un ejemplo: ¿qué es la redención? Usted podría definir con sus palabras, no importa si es elocuente o no lo es. ¿Qué es la redención? Es necesario, hermanos, conocer la palabra de Dios. Es necesario estudiar la palabra de Dios. Necesitamos enseñarle a una persona, a un nuevo creyente, que es salvo. Cuando una persona es salva, al inicio tiene dudas. Es necesario enseñarle por la Biblia que es salvo. ¿Cómo demuestras? ¿Cómo le demuestra que es salvo? Necesitamos conocer el tema de la regeneración. ¿Qué es regeneración? Es nacer de nuevo, es volver a nacer. Y tantos temas que hay en la Biblia que son fundamentales conocerlos. Si no los conocemos, entonces no podremos o difícilmente podremos ayudar a muchas personas. Ayudaremos en la medida en que nosotros podamos o tengamos la capacidad de hacerlo. Miremos la vida del apóstol Pablo. Dios permitió que antes de conocer a Jesús fuese capacitado a los pies de Gamaliel. Usted me dirá: hombre, pero es que Pablo en aquella época era judío, era fariseo. Claro que sí, mi hermano, pero Dios es un Dios soberano y Dios permitió que él se capacitara porque lo iba a usar más adelante. Hermano, capacítate, estudia, lee libros, principalmente la Biblia. Eso es algo que no tiene discusión, pero necesitamos estudiar la palabra de Dios. Pero está el equilibrio, porque usted me dirá: hermano Eduardo, es que yo conozco a muchos hijos de Dios que se saben la Biblia de pe a pa, pero no practican, no viven la palabra de Dios. Hermano, yo también los conozco. Por eso necesitamos el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Es el segundo aspecto de la palabra de Dios. Es la palabra en su aspecto profético. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo
19. Repito, segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, aquí vemos un sustento bíblico de la palabra profética. La necesitamos porque en momentos de tiniebla viene como una antorcha, viene como luz a alumbrar, a dar vida, a ayudar, a orientar, a socorrernos cuando más lo necesitamos. Aleluya, hermanos. Hay una porción de la palabra que nos ayuda también a comprender estos dos aspectos de la palabra de Dios. Moisés, en el monte Sinaí, Dios le permitió o le entregó los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos podemos clasificarlos en su aspecto fundamental. Son los 10 mandamientos, la palabra de Dios escrita en tablas de piedra o escrita en piedra, donde reposaron las ordenanzas, la ley de Dios. Pero este mismo hombre, este mismo siervo, ministro, cuando el pueblo estaba peregrinando en el desierto, les hablaba al pueblo la palabra profética. Cuando estaban peregrinando en el desierto, Moisés les hablaba la palabra profética. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel acampó en el desierto, erigieron un tabernáculo y todas las 12 tribus estaban todas acampando alrededor del tabernáculo. Una nube que representaba la presencia de Dios en el día estaba cubriéndolos de las inclemencias del sol, pero en las noches, en los desiertos, en las bajas temperaturas, Dios estaba como una columna de fuego. Quiere decir que ellos tenían la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel, Dios le decía a Moisés que necesitaban proseguir, entonces Dios hablaba por medio de Moisés para proseguir. Cuando el pueblo de Dios murmuraba, Dios le daba una salida por medio de Moisés. Moisés les hablaba la palabra profética. Quiere decir que necesitamos los dos aspectos de la palabra fundamental y la palabra profética. La palabra fundamental es el depósito. La palabra profética nos da dirección, nos da visión. Es una palabra fresca, es una palabra actualizada. Quiero enfatizar, mis hermanos, algo muy importante. Nosotros hemos conocido a muchos hermanos que tienen mucho conocimiento bíblico y están llenos de doctrinas, pero están desequilibrados, porque la doctrina muchas veces los ha convertido en muy orgullosos, porque la mucha doctrina causa orgullo, altivez, y uno no observa de pronto un vivir de testimonio, una vida espiritual fresca, renovada, sino un poco envejecida. Necesitamos ser equilibrados. Por eso el segundo aspecto de la palabra, que es la palabra profética, requiere de manera indispensable estar constantemente
en el Espíritu. Requiere constantemente contacto con Dios, comunión con Dios, acercándonos a la presencia de Dios. Recordemos que Jeremías en el capítulo 15, verso 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios se disfruta, la palabra de Dios se come. Necesitamos hallar deleite en la palabra de Dios. Mis hermanos, el Padre Dios tiene una plena complacencia con su Hijo. Quiero mostrar algo, hermanos, bastante profundo, que realmente es muy impactante. Hay un versículo en la Biblia que es Proverbios capítulo 8, versículo 30. Proverbios 8:30 dice: yo estaba entonces junto a él como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Si revisamos todo el capítulo 8 de Proverbios, allí está hablando de Dios, Dios hablando. Y este versículo 30 muestra que alguien estaba junto a él. Esto es una revelación, mi hermano. Esto es una luz tremenda. Podemos inferir que ahí estaba Jesús junto al Padre, disfrutando de su presencia, regocijándose en todo el tiempo. Recordemos, mis hermanos amados, por eso es necesario estudiar la Biblia. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu es eterno. Recordemos dos palabras que nos ayudan a entender esto: coexistencia y coinherencia. Coexistencia: el Padre, el Hijo y el Espíritu están juntos a la vez. Coinherencia: el uno está inmerso en el otro. Recordemos en Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu planeando la creación del hombre. Por lo tanto, ellos son eternos. Y en ese versículo de Proverbios 8:30 muestra que había deleite entre ellos. Había satisfacción entre ellos. Este punto que estoy tocando ahora, mi hermano querido, primeramente me lo estoy predicando a mí, porque yo tengo que confesar que necesito mucho más deleite. Yo tengo mi oración diaria con el Señor, yo tengo mi lectura diaria. Yo voy a la palabra de Dios como usted también seguramente lo hace, pero necesito más deleite. Usted seguramente y yo y muchos necesitamos mucho más deleite. ¿Por qué? Allí en Génesis, cuando Dios estaba paseándose en el huerto del Edén, tenía comunión con Adán. Podemos decir que Adán disfrutaba de la presencia de Dios. Pero cuando Adán comió del árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, entonces él se escondió y pregunta a Dios: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde? Aquí te estoy buscando.
Quiero tener comunión contigo y no estás aquí donde siempre me encuentro contigo. ¿Dónde estás, Adán? Por lo tanto, mi hermano querido, Adán se escondió porque perdió la presencia. El pecado cortó esa comunicación con Dios. Por lo tanto, mi hermano, para no caer en vejez, para no caer en ese prototipo de hermanos queridos que tienen mucho conocimiento, pero poco disfrute, necesitamos el deleite de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu disfrutan y han disfrutado desde la eternidad, pero ellos abrieron una puerta para ti y para mí, para que nosotros disfrutemos de su presencia. Gloria a Dios. Gloria al Señor, mi hermano. Por eso Él quiere que participemos de su gloria, de su santidad, de su placer, de su disfrute. ¿Recuerdan aquel salmo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová? Deleítate, deleítate es disfruta, gózate, sé feliz con Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si revisamos Lucas 3:22, dices: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre se complace en el Hijo. Pero, mi hermano querido, el Señor anhela estar contigo y conmigo. Él antes, en 1 Timoteo 6:16, muestra que Él era el Dios que estaba en luz inaccesible. Lo voy a leer para ti. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aleluya. Este Dios estaba lejos, pero en el Evangelio de Juan muestra que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Ahora esa gloria fue acercada a nosotros. Ahora está cerca de ti, mi hermano, y de mí. Ahora podemos acercarnos a Él. Por eso en 2 Corintios 3:18 dice: nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Aleluya. Aleluya, mi hermano. Por eso 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya, mi hermano. El Señor quiere estar con nosotros. En Isaías 54:5, versículos conocidos, Él dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. Aleluya, Él es tu marido, Él es mi marido, Él quiere estar con nosotros. Por eso Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Voy a terminar con un versículo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer un momentico. Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo, Jesús, estoy en mi Padre. Jesús en el Padre. Y vosotros en mí. Vosotros en mí. Y yo en vosotros. ¿Qué puede ver usted allí, mi hermanos? Una intencionalidad de que nosotros estemos
inmersos en el Padre, que nosotros estemos junto al Padre, en Cristo y en el Padre, y el Señor en nosotros, y nosotros en el Señor. Una unión, una comunión, una coinonía. Ese es su deseo, ese es su anhelo. Vamos a leer un último versículo para terminar. Mateo capítulo 1, verso 21 y verso 23. El 21 dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya, hermanos. Oh Señor Jesús, gracias por esta palabra. Señor, en esta hora te alabo. En esta hora te doy la gloria, te doy la honra por revelarnos tu intención y tu deseo. Señor, tú deseas que nosotros seamos constituidos de la palabra, de verdades bíblicas, depositadas en nuestro corazón. Pero tú anhelas que estas palabras sean usadas de manera instantánea, de manera enriquecida, de manera práctica en nuestro vivir, en el momento que la necesitemos. Tú necesitas darnos visión, darnos dirección por medio de tu palabra. Señor, aquí estamos. Señor, perdónanos por perder tiempo. Perdónanos, Señor, por no aprovechar los momentos que tú nos has dado para estudiar tu palabra. En esta hora, Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a proseguir adelante con este propósito. Gracias por mostrarnos tu deseo y tu intención de querer estar junto con nosotros, de que tu deleite, Señor, esté también junto al de nosotros. Gracias por mostrarnos que quieres deleitarte con nosotros. Gracias por este versículo donde nos muestras que no solamente vienes a salvarnos de nuestros pecados, sino que también muestras que nos das un nombre llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es tu deseo, es tu intención de estar con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Mis hermanos, esta es una palabra maravillosa. Dios me ha hablado. Tengo fe que Dios también te ha hablado a ti. Aquellos siervos de Dios necesitamos la frescura, necesitamos estar en el Espíritu, necesitamos la comunión con Dios para poder tener esa palabra viva, esa palabra fresca que sale de nuestra boca en el momento que más lo necesitemos. Aleluya, hermanos. El Señor te bendiga y te guarde.